Bien, señores, 4 de la tarde más 7 minutos del día de hoy, viernes 25 de abril del año 2024. Continuamos con la atención de requerimiento fiscal de revocatoria de la comparecencia con restricciones por una de prisión preventiva solicitada en contra de Francisco Mueda Santana, persona vinculada al proceso penal seguido en el expediente 62-2021. Dirige la audiencia el señor juez Cristóbal Ayala Leoda. Señor fiscal, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con los demás presentes. En representación del Ministerio Público, Ángel Vladimir Astrocóndor Villalobos, fiscal provincial del tercer despacho de la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos. Muy bien. Defensa técnica del requerido. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Ministerio Público, demás sujetos procesales. Soy el abogado Luis Alberto Puente Zúñiga. Defensa técnica de Francisco Mueda Santana, quien solicito que se le autorice su acreditación por este medio, señor magistrado. Muy bien. A ver, investigado. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Francisco Mueda Santana, con DNI 42430034. ¿Cuál es su domicilio? ¿Cómo? No le escucho, señor juez. ¿Dónde vive usted? Bueno, yo siempre he vivido en Flora Tristán, 193, el Campo Huancayo, señor juez. En este momento, ¿dónde se encuentra? En estos momentos yo me encuentro en territorio nacional, no he salido del país, pero no me encuentro en Huancayo, señor juez. Ya, muy bien. Bien, señor abogado. ¿Aún está conectado su patrocinado? Sí, señor juez. Al señor Muedas. Sí, señor juez. En este caso, usted no está con prisión, ¿no? No. No, yo no estoy en el establecimiento penitenciario, señor juez. En este expediente, señor abogado, no está con prisión, ¿no? No, señor juez. Ya, muy bien. Entonces, está afrontando el proceso en libertad en este proceso. Así es. Sí. Muy bien. Con ese dato queda cerrada la acreditación de los que han concurrido a esta audiencia. Continuando con el desarrollo, no habiendo ninguna incidencia que impida su materialización, de inmediato vamos a pasar a la sustentación del mismo. Señor fiscal, ¿cuánto tiempo requiere para sustentar su pedido? Solicito 20 minutos, señor magistrado. 20 minutos. De los 20 minutos, señor fiscal, voy a conceder los primeros 5 minutos para que sustente el requisito de procedibilidad respecto al... Porque lo que pretende la Fiscalía es que se revoque la comparecencia y se dicte la prisión, ¿verdad, doctor? Efectivamente, señor magistrado. Bien, siendo ello así, los primeros 5 minutos se le va a brindar para que sustente el requisito de procedibilidad. ¿En qué consiste ello? Que antes de requerir el Ministerio Público la prisión o revocatoria de la comparecencia, debe acreditar que el investigado previamente haya sido apercibido, requerido
ya sea por la autoridad fiscal o la autoridad judicial. Adelante, doctor. Sí, señor magistrado, si me permite compartir algunas diapositivas para una mejor presentación de lo que voy a sustentar, por favor. Adelante, doctor. Queda autorizado. Gracias. Señor magistrado, ¿se logra visualizar para poder iniciar? Sí, se podemos ver. Gracias. Claro. Bien. Señor magistrado, este despacho fiscal solicita la revocatoria de la comparecencia con restricciones impuesta al investigado Francisco Ahumada Santana a fin de que se le imponga mandato de prisión preventiva por el plazo de 36 meses. Como antecedente, tenemos que lo señalado se da en mérito al incumplimiento de las 3 reglas de conducta impuestas por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional a través de la Resolución Judicial 5 del 21 de diciembre del 2023, en la cual se resolvió imponer la medida coercitiva de comparecencia con restricciones en contra del investigado Francisco Ahumada Santana y otros en mérito a los artículos 287 y 288 del Código Procesal Penal. Ahora bien, como se hizo mención en la instalación de la presente audiencia, señor magistrado, lo solicitado se refiere al no haberse cumplido por parte del investigado la primera regla de conducta impuesta por el órgano judicial. Ello, a pesar de los apercibimientos emitidos y que procederemos a detallar a continuación, conforme lo establece el artículo 287, numeral 3 del Código Procesal Penal. Esta regla de conducta impuesta primigeniamente, señor magistrado, es la regla de la obligación de informar sus actividades ante el juez de investigación preparatoria cada 30 días y pasar el control biométrico como procesado. Como antecedente, tenemos el primer apercibimiento efectuado por el órgano judicial. Con resolución 17 de fecha del 3 de mayo del 2024, su judicatura habilitó el control biométrico al imputado Ahumada Santana, solicitándole que en un plazo de 72 horas cumpla con realizar el registro de control biométrico de manera presencial y con informar sus actividades de los meses de enero a marzo del 2024. Esto bajo apercibimiento de revocársele la medida de comparecencia con restricciones por una de prisión preventiva. Sin embargo, el mencionado imputado hizo caso omiso a esta orden, señor magistrado. Luego, con escrito del 25 de junio del 2024, este despacho fiscal solicitó que su judicatura informe si el imputado Ahumada Santana cumplió con la obligación de informar sobre sus actividades de enero a junio del 2024, siendo que con la resolución 18 del 26 de junio del 2024, su judicatura nos informó que el imputado Ahumada Santana no había cumplido con informar sobre sus actividades que ha realizado desde ese periodo de tiempo. Y en la misma resolución se le apercibió para que en un plazo de 48 horas el imputado Ahumada Santana informe respecto a dichas actividades. Finalmente, señor magistrado, con fecha 3 de julio del 2024, solicitamos mediante escrito que se nos informe si el imputado Ahumada Santana cumplió con informar sobre sus actividades realizadas en el periodo de enero a junio del 2024, en mérito al apercibimiento expreso contenido en la resolución 18 que hemos mencionado. Sin embargo, una vez más, conforme a lo que se expresa en la resolución número 19 del 2 de agosto del 2024, su judicatura informó que el imputado Francisco Ahumada Santana incumplió una vez más dicha regla de conducta al no informar lo solicitado. En ese contexto, señor magistrado, hemos podido evidenciar que fueron 3 apercibimientos, ¿no?, emitidos para que el imputado y su defensa técnica puedan cumplir, ¿no?, con informar sus actividades cada 30 días y pasar el control biométrico como procesado en el presente caso. Bien, doctor. Por favor, la primera resolución puede proyectar. Sí, es la... La 17.
17. Esa es la 17, señor magistrado, que fue emitida por su judicatura. Todas en el incidente de autos, ¿verdad? Efectivamente, señor magistrado. Todas respecto a la primera regla de conducta, ¿verdad? Efectivamente. Bien, doctor. Son las 4:20. Tiene los 15 minutos adicionales para sustentar el fondo. Adelante. Sí, señor magistrado. Teniendo en cuenta y habiéndose evidenciado el incumplimiento de la primera regla de conducta, a pesar de los apercibimientos emitidos por el órgano jurisdiccional, señor magistrado, tenemos nuevos elementos que, sumados a los ya mencionados, aumentan en gran medida el peligro procesal respecto al investigado Francisco Moda Santana, los cuales están relacionados al incumplimiento de las otras dos reglas de conducta impuestas. Así tenemos que con la segunda regla de conducta impuesta respecto a la obligatoriedad de concurrir a las citaciones fiscales y judiciales que se efectúen con motivo de la presente investigación, podemos evidenciar que con la disposición 45 del 7 de febrero del 2024, se programó la declaración indagatoria del imputado Moda Santana para el día 26 de febrero del 2024, bajo conducción compulsiva. Sin embargo, el investigado no cumplió con presentarse a este despacho fiscal, dejándose constancia de ello en el acta de inconcurrencia del 26 de febrero del 2024. Esta disposición fue debidamente notificada a la defensa técnica del investigado el 8 de febrero del 2024. Luego, con disposición número 49 del 6 de mayo del 2024, se ordenó nuevamente su declaración indagatoria bajo conducción compulsiva, la misma que fue debidamente notificada el 9 de mayo del 2024 su defensa técnica. Sin embargo, el imputado Moda Santana, una vez más, no se presentó a rendir su declaración, dejándose constancia de ello en el acta de inconcurrencia de fecha 15 de mayo de 2024. Por último, con disposición número 53 del 12 de diciembre del 2024, se citó por última vez al investigado Francisco Moda Santana a fin de que rinda su declaración indagatoria bajo conducción compulsiva, la misma que fue notificada a la defensa técnica del investigado el 16 de diciembre del 2024. Sin embargo, señor magistrado, el imputado Moda Santana no se presentó a rendir su declaración, lo cual se dejó constancia de ello en el acta de inconcurrencia del 17 de enero del 2025, situación que evidencia su incumplimiento a esta segunda regla de conducta establecida por su judicatura. Ahora bien, con relación a la tercera regla de conducta, señor magistrado, respecto a la obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside sin previa autorización expresa de la autoridad judicial, conforme podemos advertir de la ficha RENIEC del señor Moda Santana, quien consigna como domicilio real el pasaje Flora Tristán, 293, Distrito del Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín. En ese contexto, a través de las disposiciones 45, 49 y 53, que dispusieron, ¿no?, recabar la declaración indagatoria del investigado, se solicitó el apoyo a la Policía Nacional del Perú a fin de que se constituya en el domicilio real del señor Moda Santana, así como también en el inmueble ubicado en Girón Ancas 1596 de Huancayo, cuya propiedad estaría a su nombre. Como resultado de ello, señor magistrado, con respecto a la diligencia de declaración indagatoria, ¿no?, a través de la disposición 45, se recabó el acta de constatación y verificación policial del 24 de febrero del 2024, mediante el cual el área de la Policía Judicial y requisitorias de la Policía Nacional del Perú en Huancayo se informó que al constituirse el personal policial en los inmuebles ubicados tanto en pasaje Flora Tristán 293 El Tambo y a Girón Ancas 596, no se encontró al investigado, por lo que no pudo ser conducido a este despacho fiscal a fin de que rinda su declaración indagatoria. Es más, en el domicilio ubicado en pasaje Flora Tristán, se encontró a la hermana y a la pareja del investigado, quienes señalaron desconocer su paradero. Y en el inmueble ubicado en Girón Ancas 596, se encontraba deshabitado. Asimismo, con relación a la diligencia de declaración programada a través de la disposición 49, se obtuvo el acta de constatación policial del 14 de mayo del 2024, en el cual el área de Policía Judicial y Requisitorias de Huancayo nos informó que al constituirse el personal policial en el inmueble ubicado en pasaje Flora Tristán 293, no encontraron al imputado
Sin embargo, fueron atendidos por la señora Reina Santana de Muedas, madre del investigado, quien indicó que este se encontraba como no habido desde hace aproximadamente 2 años, desconociendo su paradero actual. Por otro lado, al constituirse el personal policial al inmueble ubicado en Quironancas 1596 Huancayo, no se encontró el investigado Moa Santana, advirtiéndose que dicho inmueble se encontraba una vez más deshabitado. Por último, con respecto a la diligencia de declaración indagatoria que fue programada mediante disposición número 53 por este despacho fiscal, se tiene el oficio número 62-2025 de la DIVINCRI, mediante el cual el área de la Policía Judicial y Requisitorias de Huancayo nos informó que, al constituirse el personal policial en el inmueble ubicado en Pasaje Flora Tristán 293, no encontraron al imputado, pero fueron atendidos por Francisco Muedas Villaverde, padre del investigado, quien indicó que este se encuentra como no habido desde hace aproximadamente 2 años y medio, desconociendo su paradero actual. Por otro lado, al constituirse al inmueble ubicado en Quironancas 1596, no se encontró al investigado Francisco Moa Santana, advirtiéndose que dicho inmueble se encontraría deshabitado. Ahora bien, señor magistrado, con relación a la proporcionalidad de esta medida que estamos solicitando, vamos a iniciar con el test respecto al tema de idoneidad. Señor magistrado, ¿la prisión preventiva es adecuada para alcanzar el fin legítimo que perseguimos en este caso? Nosotros consideramos que sí, pues el fin legítimo que se busca en este caso es garantizar la presencia del imputado en el proceso y evitar también el entorpecimiento de la investigación, lo cual se encuentra en peligro debido al incumplimiento reiterado de estas reglas de conducta. Asimismo, hemos podido evidenciar que con la comparecencia con restricciones se ha demostrado que esta es ineficaz y el apercibimiento judicial ha sido evitado en 3 oportunidades, lo que evidencia, señor magistrado, un desinterés por acatar los mandatos judiciales por parte del investigado. Por tanto, consideramos que esta medida de prisión preventiva es idónea para asegurar el sometimiento del imputado al proceso. Con relación a la necesidad, señor magistrado, ¿existen otras medidas menos gravosas que permitan alcanzar el fin con igual eficacia? Nosotros consideramos que no. ¿Por qué? Según el artículo 283, numeral 3 del Código Procesal Penal, este habilita la revocatoria de la comparecencia por restricciones cuando el imputado incumple injustificadamente las reglas de conducta, lo cual ya ha sido advertido en el presente caso. Además, hemos podido advertir que se han agotado las medidas menos gravosas, como las reglas de conducta, sin éxito alguno, razón por la cual consideramos, señor magistrado, que se deben reforzar las restricciones o imponer nuevas reglas sería insuficiente y más aún redundante, pues la voluntad de incumplir ya ha sido probada y manifestada por parte del investigado. Por tanto, consideramos que la prisión preventiva resulta necesaria, al ser la única medida capaz de neutralizar el peligro procesal que es evidente. Y finalmente, con relación a la proporcionalidad en sentido estricto en el presente caso, nos hacemos la pregunta de si la afectación a estos derechos fundamentales del imputado, como es la libertad personal, se encuentra justificada en relación con los fines procesales que buscamos proteger. Este despacho fiscal considera que sí, señor magistrado. Si bien la prisión preventiva implica una grave restricción de la libertad personal, esta se encuentra justificada por el riesgo concreto y actual que representa el investigado para el desarrollo del proceso. Este desprecio por las reglas impuestas demuestra una conducta obstruccionista a nuestra consideración, lo que puede afectar gravemente los fines de este proceso penal. Además, esta medida se adopta tras un incumplimiento reiterado y advertido judicialmente, no como una sanción, sino como una medida procesal necesaria. Es así, señor magistrado, que el sacrificio del derecho a la libertad no es desproporcionado en el presente caso, dado que el interés público en la correcta administración de justicia y el desarrollo del proceso prevalecen ante una actitud contumaz por parte del imputado. En ese sentido, señor magistrado, nuestra solicitud de revocatoria de comparecencia por restricciones y su reemplazo por una prisión preventiva supera el test de proporcionalidad al ser idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. Finalmente, con relación a la duración de la medida, señor magistrado, solicitamos que la medida de prisión preventiva impuesta se establezca por un plazo de 36 meses debido no solo a la gran cantidad de diligencias que este despacho fiscal viene realizando conforme se puede verificar la disposición
número 54 del 20 de diciembre del 2024 y que se seguirán realizando hasta el vencimiento del presente caso respecto a su plazo, sino también a la necesidad de que el investigado brinde su declaración indagatoria en este despacho fiscal y su presencia durante el proceso a fin de que se respete la labor de persecución del delito y la acción penal propia del Ministerio Público, en su rol de defensor de la legalidad en representación de la sociedad. En ese sentido, señor magistrado, solicitamos que se declare fundado nuestro requerimiento revocatorio y comparecencia por restricciones respecto al investigado Mueda Santana y se le imponga mandato de prisión preventiva por un plazo de 36 meses. Muy bien, doctor. Preguntas aclaratorias para usted. Vamos a hacer preguntas sobre dos aspectos: la provisionalidad de la medida y la temporalidad. Primero, con respecto a la provisionalidad, señor fiscal, ¿en qué etapa se encuentra el caso? Nos encontramos en etapa de investigación preparatoria, señor magistrado, ¿Cuándo vence, doctor? en octubre del presente año. El investigado, ¿por qué delito está vinculado? Se le está imputando los delitos de organización criminal y lavado de activos. ¿Se requiere la presencia física del imputado para algunas diligencias específicas? Especialmente para su declaración indagatoria, señor magistrado, desde diligencias preliminares, que el investigado no asiste a este despacho fiscal para brindarlo. Declaración indagatoria. ¿Alguna otra gestión directa, personal, presencial? Estamos corroborando respecto a las diligencias que hemos efectuado en esta última disposición, respecto a declaraciones de personas vinculadas al investigado, por lo cual vamos a determinar nuevas diligencias más adelante. ¿Cuánto de plazo, dijo, doctor? ¿Perdón? ¿Cuánto de plazo solicita? 36 meses, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente, en caso de cumplimiento del plazo, la prórroga de plazo respectiva. Ya. Ahora, con relación a la temporalidad, ¿desde cuándo el investigado viene cumpliendo la medida de comparecencia? La medida de comparecencia se estableció, señor magistrado, desde el 21 de diciembre del 2023, por parte de la Tercera Sala Penal de Apelaciones. Aplicando su vigencia con la entrada también en el ordenamiento jurídico de la ley 32.130, ¿aún se encuentra dentro del plazo? Sí, La señor de- magistrado. Muy bien. Finalmente, con relación a la sospecha fuerte, desde la imposición de esta medida que se señala que fue el 21 de diciembre del año 2023, más de un año, la Fiscalía ha acopiado datos, información, elementos de convicción que refuerce la hipótesis o la tesis fiscal sobre la presunta vinculación del imputado con los dos delitos señalados. Sí, señor magistrado. Respecto a esta última disposición que sacamos en diciembre del año pasado, hemos podido advertir diversas declaraciones e información relacionada al investigado Mueda Santana que repercuten, ¿no?, y recategorizarán en mayor medida el tema de la gravosidad y la prognosis de pena, ¿no? Como ejemplo de ello, nosotros, por ejemplo, hemos presentado en el último escrito la declaración del señor Orcón Cueva. Esta declaración, señor magistrado, la habíamos solicitado en mérito a que el señor Mueda Santana, el investigado, había presentado documentación respecto o relacionada a sustentar su arraigo laboral. Sin embargo, ¿no?, conforme a la declaración del señor Orcón Cueva, este mencionó que la suscripción de dicho documento
se había efectuado en mérito a una solicitud propia o de iniciativa propia por parte del investigado Moda Santana, ¿no? Y cito textualmente, ¿no? El señor señaló: el señor Francisco Moda Santana me mencionó que necesitaba para sustentar sus ingresos. Me pidió de favor. No me dio ni siquiera una copia del documento original. Él se lo llevó. Además, agrega, no teníamos un vínculo laboral formal. No percibía honorarios. Ese es un buen elemento, por ejemplo, que estamos sustentando en el presente requerimiento, señor magistrado, respecto a que lo que habría manifestado el señor Moda Santana en un inicio respecto a los arraigos, no tendría credibilidad conforme a las diligencias que hemos venido realizando el presente año. Muy bien, última pregunta. En la resolución del auto de vista del 21 de diciembre del año 2023, con relación al primer presupuesto, ya sea por el delito de organización criminal o de lavado de activos, la sala determinó que en el caso concreto del imputado, el nivel de sospecha alcanzado era el de indicio revelador, sospecha suficiente o sospecha grave y fuerte, doctor. Sí, señor magistrado. La sala penal consignó en su pronunciamiento que con relación al investigado se tenía provisionalmente en ese momento una sospecha a nivel revelador. Nivel revelador, diciembre de 2023. Estamos a abril 24. ¿Ha alcanzado el grado de sospecha fuerte o grave, doctor? Sí, señor magistrado, nosotros consideramos que sí. Es más, respecto a ese pronunciamiento de la tercera sala penal, nosotros presentamos el recurso de casación respectivo, el cual fue admitido y se encuentra pendiente la programación de la audiencia de casación. Ah, está en trámite un recurso de casación. Efectivamente. Muy bien. Muy bien, doctor. Ha concluido su tiempo. Al final, la ministra especialista de audiencias comparte su PPT para tomar en cuenta el momento de resolver. Sí, señor magistrado. Bien, señor abogado del investigado Moda Santana, son las 4:37. El señor fiscal tuvo 20 minutos. Usted tiene el mismo tiempo. Adelante. Sí, señor juez, debería hacerse la precisión porque nos han convocado a una audiencia de variación de mandato de comparecencia de prisión preventiva según la resolución de su despacho. Sin embargo, aparentemente está sustentando una revocatoria. Eso debe, por favor, le pediría que lo precise para no entrar en confusiones. Muy bien, señor abogado, se ha convocado a esta audiencia para discutir el requerimiento fiscal en los propios términos de su escrito, la misma que ha sido corrido y trasladada a su persona como abogado del requerido, la misma que ha sido expuesta por el señor fiscal. A la luz de ello, señor abogado, tiene 20 minutos de derecho para ejercer la defensa de su patrocinado. Bien, señor magistrado, debe tomarse en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando desarrolla el principio de no autoincriminarse o de no autoincriminación, ha establecido claramente que nadie puede ser obligado a colaborar con una investigación en su contra. Sostener lo contrario sería retroceder siglos atrás, en las cuales se le obligaba a los investigados a confesar a través de medios de tortura, de que se presenten, etc. Entonces, bajo ese principio protector de todo procesado y que tiene la condición de derecho fundamental, derecho humano a nivel internacional ya consagrado, no se puede sostener lo que viene manifestando el Ministerio Público, que porque no ha ido a declarar hay que darle prisión preventiva. Eso no es proporcional en ningún Estado democrático de derecho. Porque al fin y al cabo, así vaya y guarde silencio, no ha cambiado nada la situación. No ha interferido en nada en la investigación. Él no está obligado a eso. Y incluso la Corte, el Tribunal Europeo es más claro. Él no está obligado a colaborar en nada de la investigación que pueda realizarse. Entonces, bajo ese contexto, señor magistrado, nosotros, y la jurisprudencia es unánime, al sostener que el solo incumplimiento de algunas reglas de conducta no puede automáticamente corresponder
darle una prisión preventiva a un procesado. Eso está clarísimo. Tiene que justificarse racionalmente. Y desde esa óptica, porque no ha ido a declarar, eso es excesivo. Y se sabe, por el principio de buena fe procesal, se sabe de que él no ha ido a declarar por una sencilla razón, de que hay una prisión preventiva en otro proceso. Y eso se ha sostenido en la propia audiencia de prisión preventiva, de que él tiene, inclusive se le está investigando doble vez en 2 procesos por los mismos hechos. Eso hemos sostenido hasta la saciedad. Entonces, como hay una prisión preventiva en otro proceso, él no puede apersonarse resguardando su integridad personal, porque él se considera inocente. Entonces, que no se llegue al extremo que porque no se entrega, porque se considera inocente, y es más, se le presume inocente de acuerdo a nuestro sistema procesal. Estamos hablando de un inocente, y eso no se debe perder de vista. Aunque haya prisión preventiva en otro proceso, él es inocente. Esa es su categoría, su estatus legal. Entonces, en su condición que le da la ley de inocente, él está peleando legalmente en otro proceso su libertad, tan igual como lo está haciendo acá. Entonces, esa es la razón. Y eso lo sabe el fiscal. Y el debate debe depurarse y centrarse en eso, en lo real, en la realidad. Si él se presenta, lo capturan y lo internan a un establecimiento penal, porque hay en otro proceso, donde se evaluó lo mismo que se está evaluando acá. Entonces, señor magistrado, no es que él muestra su desprecio a las órdenes fiscales, porque judicial no se ha desacatado ninguna orden judicial. No es que muestra su desprecio, sino es la naturaleza humana que obliga a autoprotegernos, a resguardar nuestra libertad a todos y cada uno de nosotros, cuando vemos en riesgo este derecho fundamental. Eso es lo que está sucediendo, señor magistrado. Entonces, bajo ese contexto, no hay absolutamente nada más que corrobore que él pertenece a una organización criminal. Al contrario, se han desvanecido ya los fundamentos, los elementos de convicción. Si se va a tocar este tema, que se toque completo. Actualmente se exige la concertación coordinada y repartición de roles correlacionados entre sí para considerar organización criminal. Se tocó este punto, entonces eso es tocarlo de manera completa. Algún elemento de convicción en que él, de manera correlacionada entre sus otros coimputados, ha participado en estos actos presuntos de organización criminal, no hay absolutamente nada, son datos aislados y nada más. Y si somos un poco más rigurosos respecto a obtener un mercado ilegal, ningún elemento de convicción. Lo que tiene el fiscal se ha desvanecido respecto a organización criminal. Entonces, señor magistrado, los nuevos elementos que nos presenta el Ministerio Público ya no son tal. Solamente hay un mero incumplimiento, pero ya estamos explicando por qué. Y a raíz justamente de eso, de ese tema de que él está siendo investigado por organización criminal en otro proceso, nosotros hemos presentado un escrito en cumplimiento a lo que usted nos ha señalado. Hasta el día de ayer podíamos presentar y lo hemos hecho. Hemos ingresado un escrito en el cual hemos presentado una excepción de improcedencia de acción en el otro proceso y le hemos adjuntado nosotros el cargo de ese escrito para debatir en el otro proceso en el cual tiene una prisión preventiva, que es el motivo real por el cual no puede cumplir las reglas de conducta en este proceso. Eso se debatirá y se determinará si los graves y fundados elementos de convicción en este otro proceso subsisten a la fecha a la luz de la modificatoria de esa ley de criminalidad organizada. Entonces, eso es lo que está sucediendo, señor juez. Bajo esa óptica, nosotros consideramos que es desproporcionado pedir una prisión preventiva. Señor abogado. Porque las reales razones no dan tal situación. Señor abogado. Sí, le escucho. Por principio de igualdad de armas, a fin de garantizar el derecho de la otra parte a la defensa, es decir, de la Fiscalía, vamos a suspender su uso de tiempo. Ha transcurrido 8 minutos. Son 12 minutos que al final se le va a reponer, porque este juzgado no puede permitir que usted continúe sustentando sus argumentos
cuando ha ingresado un dato que no conoce la Fiscalía. A ver, vamos a revisar lo que acaba de decir. Expediente 62-2021. Usted acaba de señalar que ha ingresado un escrito. ¿Cuándo ingresó, abogado? Señor abogado. El día de ayer, señor magistrado. Ya, espera un momento. Ambas partes deben conocer por igualdad de armas la información que obra en los autos, que va a ser materia de discusión. No se puede sorprender ni omitir a la otra parte de la información que obre en los recaudos, que va a ser materia de examen finalmente por el juez. Y, señor abogado, ingresando al sistema integrado judicial, en el expediente 62-2021, cuaderno 39, que es materia de examen del presente requerimiento, no existe ningún escrito presentado por la defensa. ¿A qué incidente ha presentado, doctor? Ya, sí, señor magistrado. No, lo hemos ingresado con otro expediente. En todo caso, omitiríamos este punto. Ya, muy bien. Entonces, no va a ser tomado en cuenta ese argumento de defensa. Son 4:47. Tiene los 12 minutos adicionales que se le repone para que concluya con su exposición. Señor fiscal, ¿cuál es su inquietud? Sí, algo puntual, señor magistrado. Recuerde usted que en la instalación de la presente audiencia, usted manifestó expresamente que ya no se iban a recibir mayores escritos una vez instalada la misma. Solo quiero recalcar eso. Bien, no hay escritos, señor fiscal. No hay escritos. Continuamos con los únicos 2 escritos presentados por la Fiscalía. Continúa, señor abogado, los 12 minutos que le restan. Sí. Entonces, como decía, señor magistrado, el Ministerio Público también ha sostenido de que hay una declaración que se ha tomado en relación a los ingresos de Francisco Mueda Santana. En ese extremo, señor magistrado, hasta donde nosotros tenemos entendido, eso no fue para acreditar arraigo laboral, fue para acreditar sus ingresos económicos. Pero sus ingresos económicos en función a que él es contador público colegiado y que de esa manera él se agenciaba sus ingresos, no que él laboraba con un contrato de trabajo, una remuneración mensual, un horario, etcétera, sino que a través de esa forma, porque la labor del contador es similar a la del abogado, podemos ejercer la defensa de manera particular, ellos igual, de manera particular, pueden llevar la contabilidad. Entonces, eso tampoco justifica una prisión preventiva de ninguna forma. Podemos llegar a ese extremo por ese tema. Y además, ese fue lo que pueda decir el testigo al cual se le ha citado, vendría para que dotarle de mayor fuerza probatoria, tendría que ahondarse más al respecto, ¿no? A través de un contrainterrogatorio, etcétera. Solamente porque ha dicho de que no ha tenido un contrato, él no ha negado inclusive que él lo conozca a Francisco Muedas, no ha negado, sí lo conoce, incluso ha reconocido que hay un cierto nivel de apoyo que él le brindaba. Lo que está aclarando es que no hay un contrato de trabajo y eso es evidente, eso nunca se ha sostenido de que él trabaje para esa persona. Jamás se ha sostenido eso, señor magistrado. Sería algo ilógico, porque eso tendría que... porque eso tendría que demostrarse con los documentos oficiales correspondientes, bueno, contrato de trabajo registrado en la Ministerio de Trabajo, etcétera. También, señor magistrado,
entiendo que hay algunos documentos que ha presentado en un escrito ampliatorio al Ministerio Público. Entonces, entiendo que esos ya los está dejando de lado, porque no los ha sustentado. Por tanto, señor magistrado, en ese extremo ya no me pronuncio. Al haber precluido ya la participación del Ministerio Público, entiendo que en caso que se haya, nuevamente se le concede el uso de la palabra, ya no se debería remitir a ese extremo, porque ya precluyó, señor magistrado. Por lo cual yo tampoco ya no voy a pronunciarme al respecto. En consideración la situación de Francisco Mas Santana respecto de por cuál es el real motivo por el cual no puede cumplir las reglas de conducta, señor juez, resulta ser desproporcionado el pedido del Ministerio Público. En todo caso, algo más razonable sería que se nos requiera, en todo caso, que sustentemos respecto del estado del proceso en el que tiene una prisión preventiva, y es el motivo por el cual él no puede cumplir las reglas de conducta, de tal manera que usted puede evaluar ese extremo, señor juez. Respecto a los demás elementos, solamente nos ha dado a conocer una serie de disposiciones fiscales, todas ellas para recabar su declaración, pero como ya hemos señalado, porque no va a declarar, no justifica una prisión preventiva. Bajo ese contexto, algo que implica al propio acusado y con lo que no daña la investigación fiscal. ¿Cuál es la repercusión en la investigación fiscal? Ninguna, porque él no declara, no le afecta en nada al Ministerio Público. Al contrario, le ahorra tiempo. Ya no está abocado a él, y sabe perfectamente el Ministerio Público que no necesita del investigado para llevar a cabo una investigación. Es lo de menos, su declaración. Él verá si hace uso de la misma o no, y el tipo cómo se defenderá, en fin. Pero no afecta en nada a la labor del Ministerio Público sobre ese punto. Y eso es lo único que tenemos, señor magistrado, en lo que está sustentando el Ministerio Público. Solamente esas citaciones, y de que fue un testigo ha declarado, señor magistrado. Entonces, por esas consideraciones, teniendo en cuenta que el mero incumplimiento a unas reglas de conducta no acarrea automáticamente una prisión preventiva, o en todo caso hay que ser racionales para evaluar ese tipo de situaciones, porque no se puede tratar igual todo tipo de incumplimiento. En este caso hay un incumplimiento que consideramos está siendo justificado. Señor magistrado, por tales consideraciones, nosotros solicitamos que se rechace el pedido del Ministerio Público. Muy bien, doctor. Una pregunta aclaratoria. ¿A qué se refiere cuando señala que por el mismo hecho está siendo procesado en 2 expedientes? Sí, señor magistrado, nos referimos porque a él se le está procesando presuntamente porque ha contribuido o en un proceso CAS a contratar a gente aliada al Partido Perú Libre. Los ha favorecido para mantener a ese personal que viabiliza los actos de corrupción. Y también se le está procesando porque presuntamente ha otorgado licencias de conducir de manera ilícita, irregular, a cambio de una contraprestación en la Dirección Regional de Transportes de Junín. Básicamente son esos 2 hechos. Esos 2 hechos se están repitiendo en otro expediente por organización criminal, y en este expediente por lavado de activos, señor magistrado. A eso me refería. Muy bien. También usted ha oído al señor fiscal decir que la sala de apelaciones ha hallado el nivel de sospecha revelador respecto a su patrocinado. Usted últimamente ha revisado la carpeta fiscal y, de ser así, ha advertido si hay nuevos datos que vinculan y tornarían en la sospecha más intensa respecto a su patrocinado. La carpeta en su integridad no, porque son muchos tomos, señor magistrado, son exageradamente abundantes, pero todas las disposiciones fiscales que nos vienen notificando sí estamos haciendo el seguimiento y no evidenciamos mayores datos, señor magistrado. Bien, doctor. Concluye el debate. Si no hay
solicitud de uso de palabra para réplica y dúplica. Señor fiscal, ¿va a ser su derecho a réplica? Sí, señor magistrado. Máximo 5 minutos, doctor, adelante. Gracias, señor magistrado. Sorprende bastante la falta de justificación por parte de la defensa técnica respecto al incumplimiento de las 3 reglas de conducta. El Código Procesal Penal es expreso respecto a la revocatoria de comparecencia restrictiva, señor magistrado. Lo señala el numeral 3. Si el imputado no cumple con las restricciones impuestas, previo requerimiento realizado por el fiscal o el juez, se revocará la medida y se dictará mandato de prisión preventiva. Principio de legalidad, señor magistrado. Se han impuesto 3 reglas de conducta. Se han apercibido en 3 oportunidades al investigado. Y en esas 3 oportunidades el investigado no ha cumplido. Entonces, ¿qué falta para poder decidir sobre ello, señor magistrado? Nos habla también de que hay un doble proceso. En algún momento, ¿acaso la defensa técnica del investigado ha solicitado a este despacho fiscal o ha comunicado siquiera la existencia de una doble incriminación o doble relación de hechos respecto al investigado? Hasta la fecha no se han magistrado. Nos habla de que no está concurriendo porque tiene una prisión preventiva en otra investigación. Señor magistrado, debemos enfatizar la autonomía de los activos tanto en su investigación como para su posterior sentencia. Más allá de que las investigaciones que se han venido desarrollando contra el investigado Moa Santana en otros órganos jurisdiccionales, el presente proceso se refiere de manera específica al delito de lavado de activos. El artículo 10 del decreto legislativo 1106 regula esta materia y establece expresamente el carácter autónomo de dicho delito, lo que implica que no resulta necesario que la actividad criminal previa por corrupción de funcionario haya sido previamente identificada, judicializada o que cuente con una sentencia condenatoria firme para que pueda iniciarse la investigación o también el procesamiento penal por el lavado de activos. En conclusión, señor magistrado, el delito de lavado de activos es autónomo en su plenitud. Esta autonomía nos permite tanto investigar como juzgar, sin necesidad de una sentencia previa por el delito fuente, lo cual es crucial en estos contextos de criminalidad compleja y organizada, situación que advertimos en el presente caso. Y eso también, señor magistrado, debemos citar, por ejemplo, lo manifestado por el señor San Martín Castro en su presentación en el caso de Aeródromo Huanca, cuando menciona expresamente que el pronunciamiento o los pronunciamientos que puede emitir cualquier órgano jurisdiccional no implica una exoneración general de todas las causas penales que se le siguen a una persona, subrayando que cada proceso constituye un universo distinto con sus propios hechos, pruebas y sujetos procesales. Por eso, señor magistrado, consideramos que debe respetarse la autonomía de este proceso por el delito de lavado de activos sin generar mayor suspicacia respecto a doble incriminación en otros casos. Muy bien, doctor. Entonces, 4 minutos. Para la defensa del requerido, 5 minutos paramos. Adelante, abogado. Sí. Respecto del delito de lavado de activos, como se puede apreciar, señor magistrado, se quiere dar prisión preventiva simplemente porque no ha ido a declarar y porque hay un testigo que ha dicho que no tiene vínculo laboral. Según el fiscal, eso tiene que ver con su arraigo laboral. Por eso, y nada más por eso, se quiere dar prisión preventiva. Eso, visto así de manera muy objetiva, es exagerado. Respecto del delito de lavado de activos, señor juez, no hay ningún elemento nuevo que pueda haber presentado el Ministerio Público que efectivamente corrobore su sospecha. No hay, al contrario, todo se ha mantenido incólume desde el primer momento. O sea, los graves y fundados elementos de convicción, ya ha dicho la sala, ha dicho de que no hay graves y fundados elementos de convicción. Punto. Ya ese tema, por más que esté en casación, pero ya lo dijo la sala. Veremos qué dice la Corte Suprema. No podemos pronunciarnos al respecto, pero sí ya podemos afirmar un pronunciamiento de la sala. Entonces, si no hay graves y fundados elementos de convicción, no hay ningún acto de obstaculización por parte del investigado hacia la investigación fiscal, no ha perturbado la investigación absolutamente en nada, más que no declarar, señor juez, y eso parte de su derecho a no autoincriminación, consideramos de que no se puede
puede ser un mero aplicador de la ley, porque si solamente vamos a ser meros subsumidores de la ley, no necesitamos ni jueces ni abogados. Esta audiencia simplemente se limitaría a la inteligencia artificial, verificar si se incumplió alguna regla de conducta y se acabó. No hay mayor complejidad para eso. Es algo, una tarea, una labor muy sencilla. Pero no, pero somos intérpretes de la ley. Todos interpretamos la ley y generamos nuevas normas a partir de la ley y los hechos. Entonces, bajo ese contexto no se puede decir tan tranquilamente porque incumpliste, te doy a algo tan sencillo como eso, que no podría ser permitido en un Estado constitucional, democrático, de derecho, señor magistrado. Por esas consideraciones solicitamos nuevamente que se rechace el pedido del Ministerio Público. Muy bien. Señor fiscal, ¿cuál de las salas superiores ha prevenido este caso? La tercera sala, señor magistrado. Tercera sala. La referida sala tiene un criterio aparentemente en la posición de lo que acaba de decir la defensa. Es decir, no basta el mero incumplimiento de reglas, sino también se debe verificar el nivel de sospecha propio para la prisión, que es el de fuerte o grave. Al respecto, ¿cuál es su...? Ya usted adelantó, ¿no? Usted dijo que bajo el principio de taxatividad, principio de legalidad, no hay otro presupuesto más que cumplir con lo que señala el numeral 3 del 287. Aún así, doctor, ¿hay algo más que agregar? Sí, señor magistrado. Comprendo la posición de la sala, pero mi postura no solo va por el principio de legalidad establecido en el 287, numeral 3, sino también por lo que ya ha establecido la Corte Suprema en la Casación 119-2016, doctrina jurisprudencial, señor magistrado. En esta doctrina jurisprudencial, la Corte Suprema nos señala que la revocatoria de la comparecencia por restricciones por prisión preventiva requiere del aporte de nuevos elementos que importen una variación sustancial de las circunstancias que determinaron la imposición de aquella y que permitan un significativo incremento del peligro procesal, señor magistrado, del peligro procesal. No nos habla de respecto a los graves y fundados elementos de comisión, solo nos habla del peligro procesal. Y en ese contexto, ¿no?, la sala también de la Corte Suprema, sala permanente, en la apelación 24-2024, establece que la revocatoria de la comparecencia no se funda en un mero capricho, sino en la comprobación de la vulneración de la regla fijada desde el plano probatorio, pues se erige en un requisito indispensable ese plano probatorio. Y la razón fundamental, la privación de un derecho fundamental que debe ser a mérito de un hecho comprobado objetivamente, lo que hemos evidenciado en el presente caso, señor magistrado. Muy Entonces, bien. Casación 119-2016, Ancash u otra. Sí, es la de Ancash, señor magistrado. La siguiente, 24, ¿qué me dijo? 24-2024 en la Corte Suprema. Apelación 24-2024, señor magistrado. Y solo, si me permite, para concluir, Adelante. señor magistrado, teniendo en cuenta que la Casación 119-2016 es una doctrina jurisprudencial, ¿no? Su apartamiento, señor magistrado, conllevaría, ¿no?, a que la magistratura que emite un pronunciamiento distinto a lo establecido por la Corte Suprema debe fundamentar y sustentar su apartamiento respecto a los fundamentos que ha expresado en esa casación. Solo eso, señor magistrado. Bien, doctor. Por igualdad de armas, señor abogado del recurrente, 2 minutos. Sí, gracias, señor magistrado. Bueno, debe de ser declarado improcedente este pedido, señor magistrado, para no afectar el debido proceso. Se ha dado razones, cuando inició su participación el señor representante del Ministerio Público, hizo referencia a la revocatoria, señor magistrado. Sin embargo, esta casación ahora viene sosteniendo
señor magistrado, de que tiene que hacerse una evaluación de los graves y fundados, o tiene que ver los graves y fundados elementos de convicción. En tal sentido, señor magistrado, debe hacerse la precisión respecto de la variación o cambio de un mandato de comparecencia por prisión preventiva o la revocatoria de la comparecencia. Entonces, son dos figuras diferentes, señor magistrado, y cada uno tiene sus propios presupuestos. Si voy a hablar sobre la variación de un mandato de comparecencia por prisión preventiva, tengo que hablar sobre todos los graves y fundados, sobre todos los presupuestos de la prisión preventiva, todos. Si yo voy a hablar sobre una revocatoria, entonces voy a hablar solamente respecto al incumplimiento que se habría dado a las reglas de conducta. Entonces, señor magistrado, hay elementos entre uno y otro que se están entremezclando y consideramos que no permite delimitar, centrarse en el debate en cuál de los presupuestos de uno o de otro se está invocando, señor juez. Con lo demás, nosotros nos mantenemos en nuestra posición. Eso es todo. Muy bien, señor abogado, para solamente con un carácter informativo precisar lo siguiente, ¿no? En efecto, la situación legal de un imputado con mandato de comparecencia puede tornarse a una de prisión por dos presupuestos claramente tasadas en la norma procesal penal. El primero es aquella prevista en el artículo 287.3, que es materia del requerimiento fiscal en el caso de autos, y la segunda es aquella prevista en el artículo 279 del Código Procesal Penal, que es el cambio de comparecencia por el de prisión. Como dice la defensa del requerido, ambos tienen distintos presupuestos. Eso para que se tenga claro cuáles son las tipologías de las medidas de comparecencia que se tornan en prisión, según el texto expreso de nuestro Código Procesal Penal. Señores, son las 5 de la tarde más 8 minutos, momento en que concluye la atención de la presente sesión de audiencia. Corresponde a continuación revisar no solo los argumentos, sino también los recaudos presentados por el Ministerio Público a fin de contrastar si los sustentados son de recibo, así también los argumentos planteados por la defensa a fin de emitir una decisión sobre el fondo, la misma que será notificada a sus respectivos casillas electrónicas. Por lo que, señores, se les informa que la audiencia ha concluido. Muy buenas tardes, pueden desvincularse. Buenas tardes. Buenas tardes.